Bienvenidos al rincón del audiolibro del Diván del Friki. Hoy vamos a leer el capítulo primero del libro El Pistolero, el primer libro de la saga La Torre Oscura de Stephen King. Una saga de fantasía, pero con el inconfundible toque de terror y surrealismo de este maestro del horror. El libro lo acompañaremos de una música, por supuesto. Am, Estoy satisfecho con la elección, aunque prioritariamente me habría gustado acompañarlo, como ya comenté una vez, del disco Still This Album de System of a Down. Es el disco con el que mayormente leí este libro y bueno, para mí tiene una asociación, vamos, inquebrantable. En su lugar vamos a acompañarlo con Gymnopédie número uno, movimiento uno de Eric Satie. Es una melodía, bueno, es la melodía melancólica por excelencia. Transmite un tono quebrado, una tristeza y una soledad que creo que van muy bien con el personaje de Roland y la misión que le ocupa. Dicho esto, debo decir que esta obra bueno, no tuvo un reconocimiento hasta un periodo más tardío, pero que a día de hoy pues bueno, es sinónimo de tristeza. Así que espero que acompañe bien la lectura y espero que os guste. Vamos allá. El pistolero. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones, en una distancia de tal vez varios parsecs. Blanco, cegador, seco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una pista recorrida por diligencias. Desde entonces, el mundo había avanzado. El mundo se había vaciado. El pistolero caminaba impasible, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre de cuero casi lleno de agua, como una salchicha inflada. En el transcurso de muchos años había avanzado en el Kef hasta alcanzar el 5.º nivel. De haber llegado al 7.º o al 8.º, no tendría sed. Habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapegado interés clínico, enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos solo cuando su lógica se lo indicara. No estaba en el 7.º ni en el 8.º nivel, estaba en el 5.º. Por lo tanto, tenía sed, aunque no sintiera ningún anhelo especial de beber. De una manera vaga, todo aquello lo complacía. Era romántico. Por debajo del odre de agua se hallaban las pistolas, cuyo peso se adaptaba a su mano con toda precisión. Las dos correas se cruzaban sobre su bajo vientre. Las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podría agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo, amarillas y de finísima textura. Las fundas iban sujetas a los muslos mediante cordones de cuero sin curtir y oscilaban pesadamente contra las caderas. Las vainas de latón de los cartuchos embutidos en las cananas centelleaban y emitían destellos como un heliógrafo bajo el sol. El cuero crujía levemente. Las pistolas, en cambio, no producían el menor ruido. Habían vertido sangre. En la esterilidad del desierto sobraban los ruidos. Su ropa era incolora como la lluvia o el polvo. Llevaba una camisa de cuello abierto, con una tirilla de cuero enlazada con holgura en los ojales perforados a mano. Los pantalones eran de tela basta y las costuras estaban desgastadas. Superó la suave pendiente de una duna, aunque allí no había arena. El suelo del desierto era compacto e incluso los duros vendavales que soplaban al caer la noche levantaban apenas una irritante polvareda, tan áspera como el polvo de fregar. Y vio los pisoteados restos de una minúscula fogata en la vertiente umbría, allí donde el sol desaparecía primero. Aquellos pequeños signos que reafirmaban la esencia humana del hombre de negro siempre lo habían complacido. Sus labios se extendieron sobre los marcados y descamados restos de la cara. Se puso en cuclillas.
Había aprendido la hierba del diablo, naturalmente. Era la única cosa que podía arder por aquellos parajes. Emitía una luz grasienta y muertecina y se consumía lentamente. Los moradores de los confines le habían advertido que los diablos vivían incluso en las llamas. Aquellos, aunque utilizaban la hierba como combustible, evitaban mirar su luz. Decían que los diablos hipnotizaban y hacían señas, y finalmente atraían el que fijara su vista en la hoguera. Y el siguiente hombre, que fuera lo bastante incauto como para mirar al fuego, tal vez viera, entre las llamas, el rostro del anterior. La hierba quemada estaba dispuesta en el ya familiar diseño ideográfico y se deshizo en una gris carencia de significado bajo la mano del pistolero. Entre las cenizas no había nada más que un fragmento de tocino chamuscado, y lo ingirió con aire pensativo. Siempre era lo mismo. El pistolero llevaba ya 2 meses persiguiendo al hombre de negro a través del desierto, a través de aquella interminable desolación de purgatorio, monótona hasta la locura. Y aún no había hallado más que los higiénicos y estériles ideogramas de las fogatas del hombre de negro. No había encontrado ni siquiera una lata, una botella o un odre de agua. El pistolero ya había dejado 4 atrás de sí, que parecían mudas de serpiente. Puede que las fogatas sean un mensaje cuidadosamente deletreado, pensó. Date el piro, o bien el fin se aproxima, o quizá incluso coman Joes. No le importaba. No comprendía los ideogramas, si de eso se trataba, y aquellas cenizas estaban tan frías como todas las demás. Sabía que estaba más cerca, pero ignoraba por qué lo sabía. Tampoco eso le importaba. Se puso en pie y se frotó las manos. Ninguna otra pista. El viento, cortante como una cuchilla, habría borrado sin duda las escasas huellas que hubiera podido quedar en la dura corteza. El pistolero no logró siquiera encontrar los excrementos de su presa. Nada. Solamente aquellas cenizas frías a lo largo de la antigua pista y el implacable telémetro que llevaba en la cabeza. Tomó asiento y se permitió un breve sorbo del odre. Escrutó el desierto y alzó la vista hacia el sol, que se deslizaba ya por el cuadrante más remoto del cielo. Se incorporó, sacó los guantes que llevaba sujetos bajo el cinturón y comenzó a arrancar manojos de hierba del diablo para su propia hoguera y a depositarlos sobre las cenizas que había dejado el hombre de negro. Esta ironía, como el romanticismo que hallaba en la sed, le resultó amargamente atractiva. No utilizó el eslabón y el pedernal hasta que lo único que quedaba del día fue el fugitivo calor del suelo bajo sus pies y una sardónica línea naranja sobre el monocromo horizonte occidental. Observó hacia el sur con paciencia, en dirección a las montañas, no porque albergara la esperanza de divisar la línea de humo fina y vertical de una nueva fogata, sino sencillamente porque observar formaba parte de la persecución. No vio nada. Estaba cerca, pero solo relativamente, no tanto como para distinguir el humo en el crepúsculo. Hizo saltar chispas sobre la hierba seca y desmenuzada y se tendió contra el viento, dejando que el ensoñador humo soplara hacia el erial. El viento, salvo por algún torbellino de polvo, permanecía constante. En lo alto, las estrellas también constantes no parpadeaban. Soles y mundos a millones, vertiginosas constelaciones, fuego helado en todos los tonos primarios. Mientras miraba, el cielo cambió de violeta a ébano. Un meteorito trazó un arco fugaz y espectacular y se desvaneció. El fuego dibujaba extrañas sombras a medida que la hierba del diablo iba ardiendo lentamente y se asentaba en nuevos diseños, no ideogramas, sino entramados aleatorios vagamente amenazadores por su propio plomo pragmático. El pistolero había dispuesto el combustible no de forma intencionada, sino funcional. Le hablaba de blancos y negros. Le hablaba de un hombre que podía componer malas imágenes en extraños cuartos de hotel. La fogata ardía con llamas lentas y constantes, y en su núcleo incandescente danzaban espectros. El pistolero no lo veía, estaba dormido. Los 2 diseños, arte y habilidad, se fundieron. Gimió el viento. De vez en cuando, una perversa corriente descendente hacía que el humo se arremolinara y flotara hacia él, y esporádicas vaharadas llegaban a tocarlo. Estas le producían sueños, del mismo modo
en que un pequeño cuerpo extraño es capaz de producir una perla en una ostra. De vez en cuando, el pistolero gemía con el viento. Las estrellas permanecían tan indiferentes a esto como lo eran a guerras, crucifixiones y resurrecciones. También esto le habría complacido. Había bajado por la ladera de la última estribación, llevando del ronzal a su acémila, cuyos ojos estaban ya muertos y abombados a causa del calor. Hacía ya 3 semanas que había cruzado la última población, y desde entonces solo había visto la desierta ruta de las diligencias y algún que otro grupo de casuchas de tepe arracimadas, donde habitaban los moradores de los confines. Los grupos de viviendas iban degenerando en chozas aisladas, ocupadas la mayoría por locos o leprosos. El pistolero descubrió que prefería la compañía de los locos. Uno de ellos le había entregado una brújula silva de acero inoxidable, rogándole que se la diera a Jesús. El pistolero la aceptó solemnemente. Si alguna vez lo veía, le cedería la brújula. No creía que algo así fuera a ocurrir. 5 días habían transcurrido desde la última choza, y ya empezaba a sospechar que no encontraría ninguna otra cuando llegó a la cima de la última loma erosionada y divisó la forma familiar de un bajo techo de tepe. El morador, un hombre de sorprendente juventud, con una desgreñada mata de pelo de color fresa que le llegaba casi hasta la cintura, estaba desherbando una diminuta parcela de maíz con celoso abandono. La mula resolló asmáticamente y el morador alzó la vista, centrando al instante los brillantes ojos azules en la figura del pistolero. Levantó ambas manos en un brusco saludo y se inclinó de nuevo sobre el maíz para formar un caballón en la hilera más cercana a su choza, encorvado, arrojando por encima del hombro la hierba del diablo y alguna que otra planta de maíz atrofiada. Su cabellera ondulaba y flotaba al viento, que en aquellos momentos provenía directamente del desierto sin que nada la contuviera. El pistolero descendió poco a poco por la ladera, guiando a la acémila, sobre la que se bamboleaban los odres de agua con un ruido de chapoteo. Se detuvo al borde de la pedregosa parcela, tomó un sorbo de uno de los odres para aumentar la salivación y escupió al árido suelo. Vida para su cosecha. Vida para la suya, respondió el morador incorporándose. Se oyó cómo le crujía la espalda. Estudió al pistolero sin ningún temor. La poca cara visible entre la barba y los cabellos no parecía estar marcada por la putrefacción, y sus ojos, aunque un tanto salvajes, parecían cuerdos. «Solo tengo maíz y judías», anunció. «El maíz es gratis, pero tendrá que darme algo por las judías. Un hombre viene a traérmelas de vez en cuando, nunca se queda mucho tiempo». El morador profirió una breve risa. Tenía miedo a los espíritus. «Supongo que lo toma por uno de ellos». «Supongo». Se miraron en silencio durante unos instantes. El morador extendió la mano. «Me llamo Brown». El pistolero se la estrechó. Mientras lo hacía, un cuervo descarnado graznó desde el aplastado techo de tepe. El morador lo señaló con un gesto fugaz. «Ese es Zoltán». Al escuchar su nombre, el cuervo volvió a graznar y alzó el vuelo hacia Brown. Se posó en la cabeza del morador y se aseguró, hundiendo firmemente las garras en la enredada mata de pelo. «¡Que te jodan!», graznó jovialmente Zoltán. «¡Que te jodan a ti y al caballo en que viniste!». El pistolero asintió amistosamente. «Judías, judías, la fruta musical», recitó el cuervo inspirado. «Cuantas más comes, más resuenas». «¿Le enseña usted esto?». «Me parece que es lo único que le interesa aprender», explicó Brown. «Una vez traté de enseñarle el Padre Nuestro». Sus ojos se desviaron por un instante más allá de la choza, hacia el yermo áspero y sin relieve. «Supongo que este no es un país para Padre Nuestros». «Usted es un pistolero, ¿verdad?». «Sí». Se acuclilló y sacó papel y tabaco. Zoltán se lanzó desde la cabeza de Brown y se posó, aleteando, en el hombro del pistolero. «Va detrás del otro, supongo». «Sí». Sus labios formularon la inevitable pregunta. «¿Cuánto hace que ha pasado por aquí?». Brown se encogió de hombros. «No lo sé, aquí el tiempo es extraño. Más de 2 semanas, menos de 2 meses. El hombre de las judías ha venido 2 veces desde que lo vi. Diría que unas 6 semanas. Es muy probable que me equivoque». «Cuantas más comes, más resuenas», dijo Zoltán. «¿Se detuvo aquí?». Brown asintió. «Se quedó a cenar, igual que lo hará usted, supongo. Pasamos el rato».
El pistolero se puso en pie y el ave revoloteó de vuelta al techo dando graznidos. Sentía un anhelo peculiar y tembloroso. ¿De qué habló? Brown enarcó una ceja. No dijo gran cosa, que si lloví alguna vez, que cuando llegué aquí, que se había enterrado a mi esposa. Yo llevé el peso de la conversación y no es lo corriente. Hubo una pausa y el único sonido fue el de la ventolera. Es un hechicero, ¿verdad? Sí. Brown asintió lentamente. Lo sabía. Y usted también lo es. Yo solo soy un hombre. Nunca lo atrapará. Lo atraparé. Bien, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que os haya gustado. En este caso ha sido muy interesante poder utilizar un tono más profundo o con una voz un poco más grave. Habitualmente yo no tengo esta voz tan grave y bueno, ha sido interesante poder utilizar algo mucho más potente, con mucho más peso. Y bueno, quizá ha sido un poco complicado luego la parte ya en la que entra la narración de diálogos, pues bueno, es un poco siempre más lío porque hay como muchas voces de golpe, que si el cuervo, que si el morador, que si el pistolero y el narrador, que hablan un poco parecido y bueno, ha sido un poco impro, pero bueno, estoy satisfecho, la verdad que ha sido divertido. Este es uno de mis libros favoritos, una de mis sagas favoritas y tenía ganas de leerlo. Así que espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien. Y nada, nos vemos en el siguiente rincón del audiolibro. Un saludo y hasta pronto.